Sean ustedes bienvenidos a este nuestro día de estudio, hoy viernes 2 de mayo. Vamos a dar inicio entonces. Voy aquí a compartir la presentación. Bueno, entonces, pues a lo largo de mis guardias que han estado ustedes acompañándome, recuerden que hemos venido con el tema en general que se llama retos de la iglesia actual, retos del mundo actual, y hemos venido estudiando esto que tiene que ver con, comenzamos con el sueño del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que nos habla acerca de la evolución de las naciones a lo largo del tiempo. Hemos venido estudiando, viendo cómo hemos llegado a nuestro tiempo actual, y pues yo les proponía esta idea de que todas las actividades humanas a nosotros no son, digamos, al final de cuentas es una labor que hacemos mientras estamos en este planeta, ¿verdad? Y todas, en mi opinión, son actividades que son, yo diría, pues beneficiosas para el mismo hombre, que es algo que expresa, en mi opinión, pues esa chispa creativa que Dios nos da a todos nosotros. Y la propuesta de este estudio es que yo aquí expongo que a través de los años, de los siglos, ¿verdad? Esas actividades se han venido, digamos, deteriorando, y eso es lo que nos lleva a la situación que nos encontramos el día de hoy, en donde enfrentamos, por ejemplo, cuando analizábamos acerca de la comida, pues diferentes enfermedades que antes nuestros antepasados no padecían, pero ahora nosotros sí, porque pues literalmente si no nos damos cuenta, pues nos estamos envenenando. Y entonces hemos estado analizando cada una de las actividades. Hasta ahorita pues fue lo que es precisamente lo que tiene que ver con la alimentación y también con las vías de comunicación y pues lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿verdad? Y seguimos hablando también sobre el uso de la tecnología. Hemos hablado sobre cuáles son algunas de sus consecuencias, en particular pues hablando sobre el celular, que pues es un aparato que cada vez ha tenido más relevancia en el desarrollo de nuestras actividades, y hemos venido hablando de que, bueno, ciertamente es ineludible hablar sobre el avance tecnológico que nos rodea, y pues hemos hablado de cómo podemos nosotros tomar nuestras precauciones, porque no es precisamente que tiremos la tecnología, pero sí tenemos que tener ciertas precauciones, y hemos hablado sobre este tema en particular. Y hoy me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con las demás actividades humanas y ver de qué manera están alteradas, para hacer este pequeño resumen que aquí con esa tablita que les estoy presentando, porque vean que si bien es cierto que en, la, en el sueño de Nabucodonosor vemos cómo están representadas diferentes imperios, ¿verdad? Aquí yo veo o les propongo a ustedes que vean cómo pareciera que pues todo se repite, ¿no? Todo, vamos a usar al pueblo de Israel como si fuera una medida. Siempre he pensado, no sé ustedes que consideren que lo más importante de la Biblia es que ahí, si nosotros, bueno, si yo les invito a que pongan atención y se den cuenta que en la Biblia nuestro Señor Dios nos pone, ¿cómo diría? Como los ejemplos que podemos entender y que no, y que trascienden el paso del tiempo. Son ejemplos que no se vuelven obsoletos, aunque muchas personas consideran que ciertamente las historias que están narradas en la Biblia, podría alguien decir que ya no tienen ninguna utilidad en nuestro tiempo actual, pero me parece que cometen la omisión de leer, ¿no? De leer en primer detalle qué es lo que está escrito y darse cuenta que creo que más bien es muy interesante ver cómo Dios, así como Jesucristo usó las parábolas, ¿qué podemos entender de las parábolas? Siempre en las parábolas Jesucristo utilizaba cosas que no son comunes. Labradores de tierra, pescadores, gente que cosecha. Es decir, aquí como decimos comúnmente, nos hablaba con peras y manzanas, porque él mismo en alguna ocasión dijo a sus apóstoles
Les dijo, si yo les hablara de las cosas celestiales, no me creen. Si aún les hablo de las cosas terrenales y no me creen, ¿sí? Entonces me parece que es muy interesante entender que, pues, si ni siquiera hemos aprendido como género humano, como humanidad, a, a preguntarnos, bueno, ¿por qué no terminamos de tener problemas? Porque fíjense, yo diría que uno de los retos del cristianismo actual, que no sé si a ustedes les pase, es que mucha gente se siente desilusionada y eso ya lo he dicho en otros temas, en otros estudios. Mucha gente se siente desilusionada no solamente del cristianismo, sino de la religión en general, porque aunque el ser humano el cristianismo está en todos lados, el islam también, como bien lo decía nuestro hermano Jaime, y sin embargo el mundo está de cabeza. Entonces, no me extraña que mucha gente diga, ¿y de qué sirve tu Cristo? ¿O de qué sirven tus cánticos? ¿O de qué sirven tus oraciones? ¿Y de qué sirve que me digas que el cielo y que no sé qué, y que si el alma, si el mundo está de cabeza? Si en las familias no hay orden, si en las familias no hay concordia, ¿sí? Porque creo que un error del cristianismo es una propuesta que hago yo, ¿verdad? Y las pongo a su análisis, es que intentamos separar y hablamos del mundo como si fuera una cosa ajena a nosotros, cuando a mí me parece muy claro que cuando Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, nada más te pido que los apartes del mal. Entonces creo que el reto es aprender a vivir en el mundo. Fíjense bien cómo lo digo. Creo que el reto es aprender a vivir en el mundo siendo ejemplo para el mundo, no apartándose del mundo. Cuando a mí un cristiano dice que la música, que hay música de Dios y música que no es de Dios, a mí me parece que esa es una aberración, porque la música viene de la creatividad y la creatividad es Dios. Tú decides qué letra le pones a una canción, pero la creatividad es de Dios. Es que en mi opinión no hay música de Dios y música que no es de Dios. Tú decides cómo oyes la música. Yo me puedo poner a oír 20 horas de música que creo que mal dicho cristiana, porque a lo mejor en las letras nada más se la pasan diciendo alabado sea Jehová y alabado sea Jehová y alabado sea Jehová. Y a lo mejor tengo a mi hijo con hambre, no atiendo a mi esposa, no llevo de comer a mi casa, pero yo estoy oyendo música cristiana. ¿No creen que esa es una aberración? Que no tiene nada que ver. O sea, Dios no me mandó a que le repita 1000 veces que Él es grande, que Él es soberbio, que Él es hermoso. Si eso Él ya lo sabe, no necesita que yo se lo diga, que se le esté repitiendo. Y creo que ese es creo que es honesto reconocer que dentro del cristianismo ha habido ese tipo de abusos, son una realidad, existe. Entonces, cuando la gente nos lo declara, me parece que es responsabilidad decir, sí es cierto, eso existe, ¿verdad? Pero no quiere decir que, pues, que lo sigamos haciendo, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, es la responsabilidad y es la parte del tema de estos estudios que les estoy dando, ¿no? De ver cómo es nuestro reto como iglesia moderna. Aquí bien dice nuestro hermano, si confundimos apartarnos del mal con apartarnos del mundo, correcto. Yo soy de esa propuesta, ¿verdad? Sí, hermano. Decís, mande. No tengo la manita, no se me ve aquí la manita, por eso no la puse, se me ve una cara sonriente. No, ustedes pueden interrumpirme, adelante, dime. Y también yo pienso que la palabra principal y clave es el amor, porque ya ves lo que dijo él, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, que fue el último mandamiento que él dejó. Y si no hay amor, o sea, no puede haber nada Claro. de lo que dice, porque pues entonces en dónde está lo que podemos hacer y ayudar y dar si no nos queremos a sí mismo
y con otra gente, vaya, también, no Claro, sé si me claro. explico, o sea, que es Así, también la clave principal para poder estar bien y apartarnos del mal, o sea, tener el amor hacia nosotros y hacia nuestro prójimo también. así es, Vanita. Así es, coincido con eso, que es eventualmente algo que uno debe experimentar, ¿sí? Porque siempre he dicho, ¿por qué Dios a nosotros como seres vivientes nos hace pasar muchas etapas? Primero, cuando tú vienes, aunque voy a hacer otro cuadro para el domingo, voy a hacer el cuadro de lo que ahorita voy a decir, ahorita lo vamos a considerar en este cuadro, pero para el domingo les voy a tener otro cuadro, porque también veo muy interesante que Dios nos hace pasar por varias etapas. Primero nos hace ser hijos, nos hace ser niños, nos hace ser adolescentes, nos hace ser jóvenes, nos hace ser adultos jóvenes, adultos, y a algunos les permite ser padres y otros tal vez no, pero después nos permite ser ancianos. Entonces, ¿por qué nos permite todo ese recorrido? Es como decir, ¿qué aprendes de cada etapa que has vivido? ¿Qué puedes decir de esas etapas? Porque me parece que si al final de todas no tienes nada que decir, pues yo creo que qué fiasco, ¿no? Es como precisamente la parábola que le dice, ¿y tú cómo es que entras a esta boda sin estar vestido de boda? Y dice el texto que enmudeció la persona, no pudo decir nada. Yo creo que es como si dijera Dios al final, oye, ya viviste, fuiste niño, adolescente, joven, adulto, padre, anciano. ¿Qué tienes que decir? ¿Y no sabes decir nada? ¿A quién amaste? No me digas quién te amó a ti, porque esa es virtud de los demás. No digas, ay, me quiso mucho mi mujer y mi hijo, y me quiso mucho mis hermanos, y recibí muchos premios de la academia. No, no, eso no le interesa. Tú dime qué hiciste tú a los demás. ¿Tú a quién viste? ¿Tú a quién visitaste? ¿A quién procuraste? No, no a nadie. Entonces, ¿qué hiciste con todas las edades que te di a vivir? ¿No? Pero bueno, eso lo vemos el domingo. Pero ahorita vean este cuadro. En este cuadro, preguntémonos, ¿qué son las naciones, mis hermanos? ¿Qué somos? ¿Qué son las naciones? Vamos a ver el ejemplo que me parece que nos declara la Biblia con esta narrativa. Tenemos un pueblo, una nación llamada Israel, ¿verdad? Y no podemos negar que no exista porque existe, ¿no? Es una nación muy poderosa hoy día y está repartida por todo el mundo. ¿Y cuál fue su origen? Bueno, pues a través de la Biblia nosotros conocemos que todo comenzó con Abraham. Era un hombre, ¿no? Después ahí pasamos a Isaac. De ahí a Jacob. Y de hecho, creo que ahí en el cuadro, déjenme, hago una corrección porque precisamente a Jacob le cambiaron el nombre. Déjame ahorita hago aquí más chiquito. Bueno, mejor lo voy a hacer. Lo voy a hacer así. Ahí está. A Jacob, ¿sí? Le cambian el nombre a Israel, ¿sí? Por eso es el pueblo de Israel, porque después él tiene, vamos a ir un poquito más lejos, a las 12 hijos, ¿verdad? Que eventualmente vendrían a ser las 12 tribus de Israel, ¿sí? Israel o Jacob tiene sus 12 hijos y cada uno de sus hijos pues empieza a tener pues más hijos y más hijos y más hijos, ¿verdad? Después llega el momento en donde todos ellos entran a Egipto, ¿verdad? Viene la era de Moisés y cuando Moisés los saca de ahí, ¿verdad? De acuerdo al recuento bíblico, esas 12 tribus se convirtieron en 600,000 hombres. Acuérdense que es un relato que dice que eran solamente contando a los hombres. Ahí no está contando ni las mujeres, ni los niños, ni los jóvenes. ¿Sí? Entonces vean cómo pasamos de ser primero 3 personas, que es Abraham, Isaac, Jacob.
De ahí pasamos a 12 hijos, pero esos 12 hijos eventualmente cada uno tiene sus respectivas familias, ¿verdad? Y cuando salen de Israel, perdón, de Egipto, liderados por Moisés, contando solamente los hombres, son 600,000 hombres, ¿sí? Entonces imagínense cuánta gente era. Y entonces aquí viene obviamente la situación, mis hermanos, que es nosotros, bueno, si nosotros nos damos cuenta en el relato bíblico, inclusive desde acá, que eso lo leyó, ahorita lo pudimos ver con nuestro hermano Jaime, tan solo con Jacob y Esaú, aquí vamos a poner otra figurita, ¿sí? A ver, vamos a cambiarle un poquito el color para que se distinga. Y vamos a ponerle aquí también su nombre para que sepamos de quién estamos hablando. ¿Se acuerdan del relato que nos dijo nuestro hermano Jaime? ¿Se llevaban bien Esaú y Jacob? Al principio, cuando Jacob le quitó su primogenitura a Esaú. ¿Se acuerdan de ese relato? Llega Jacob, ya Isaac no podía ver bien, entonces obviamente ya Jacob antes le había dicho a Esaú, véndeme tu primogenitura, y Esaú le dijo, sí, claro, lo que quieras, y se la cambió por el pato de lentejas. Pues entonces Jacob tomó por hecho eso que le había dicho a su hermano, ¿no? Pero aún así, pues podemos pensar que pudo haber no hecho realidad la situación, pero Jacob dijo, no, pues yo por lo que voy, ¿no? A mí me lo dieron por un plato de lentejas. Entonces, cuando sucede la cosa, ¿qué fue lo que le dijo la madre de Jacob a Jacob? Ay, hijo, quédate aquí. Total, ahí viene tu hermano Esaú. Y cuando se entere que te quedaste con la bendición, pues ya él te va a decir, ah, sí, qué bien, bye. Así le dijo. A ver, ¿qué hermana me cuenta? ¿Qué le dijo? Que se pusiera como pelo o algo para que se pareciera a su hermano y... No, pero ya que había hecho todo eso, y que recibió la bendición y que ahí venía Esaú, ¿qué le dijo la madre a Jacob? Que se fuera, ¿no? Ándale, ¿qué más? A ver, ¿por qué? Pues A ver, porque tía Maribel. le iba a ir mal. Sí, así es, Raquel. Porque su hermano se había enojado al darse cuenta de que sí había recibido la bendición de su padre Isaac. Ok. Fíjense, ¿qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Aquí nada más son dos personas, mis hermanos, dos personas, hermanos, Jacob y Esaú. Y vean cómo ahí en ese relato hay engaño. ¿Qué palabras podemos sacar de esa situación? Primero de Esaú, ¿qué podemos sacar de Esaú? En Esaú hubo desidia, menosprecio. ¿Qué podemos decir que sintió Esaú por su primogénito cuando tenía hambre, tenía mucha hambre? La Entonces, menospreció. menospreció. Yo creo que no tenía en su cabeza el valor real de lo que estaba dejando ir. Claro, O claro. sea, lo menosprecio, yo menosprecio algo que sé que no me importa, pero cuando tienes la capacidad de reconocer lo que estás perdiendo, yo siento que ya no es un menosprecio, ya es tal vez falta de conocimiento en lo que estaba perdiendo. Sí, podemos también decir eso, ignorancia, desidia, ¿no? Que es importante en el relato ver que, dice el hermano Jaime, no eche las perlas a los puercos, que creo que eso es lo que él hace, ahí Esaú, ¿verdad? Creo que la lección que ahí nosotros nos queda muy importante, Clara, es ver que por eso dice, esa es la parte que creo que los apóstoles dicen, es que esa es la parte demoníaca, porque la parte demoníaca que habla Pablo, si no mal me equivoco, creo que es Pablo, cuando habla del espíritu diabólico, no es el de las películas de un monstruo. O sea, no es de que eso no, eso olvídelo, eso bórrelo, eso es una tarugada.
El espíritu diabólico que se presenta aquí en Esaú es ese espíritu animal que le da prioridad al hambre. O sea, porque en pocas palabras, ¿qué tenía ahí Esaú? Hambre. Entonces, ¿qué era más importante para él en ese momento? Satisfacer su hambre, punto. Entonces vemos cómo algo tan sencillo, hoy día nos damos cuenta que cuántas veces no ha pasado, cuántas veces ha habido gente que siempre que tiene una necesidad, que puede ser dinero, que puede ser salud, y por recuperarlo lo más rápido que se pueda, se compromete y vende el bienestar de otros. ¿Cuántas veces a lo mejor empresarios aquí han dicho, no, es que si yo quiero vender el terreno? Por ejemplo, aquí en Veracruz es muy conocido que hay un lugar que se llama El Floresta, el fraccionamiento, ahorita le doy la palabra a Rocío, el fraccionamiento Floresta. Es un lugar que jamás debió haber sido un fraccionamiento, mis hermanos, jamás, porque todos los años las personas que viven ahí sufren de inundación, se inunda siempre casi 2 metros, y aquí no me dejarán mentir los que hemos vivido aquí en Veracruz. Y la pregunta es, ¿quién dio ese permiso? Pues alguien como Esaú, que le pareció fácil y decir, tú da el permiso, total, nos cae el dinero, y ya, porque pues tenemos, es esa hambre, ¿me entienden? Entonces, por eso, ese es lo que yo opino que es el espíritu diabólico, que se representa en esa decisión que toma Esaú, de darle prioridad a esa hambre. Y esas son las decisiones que nos manchan, ¿sí? Adelante, Chio. Pues sí, y eso también lo vemos en ¿cuál fue la primera tentación que el diablo le puso a Jesús? Hambre. ¿Cuál fue la diferencia? Que Jesús no cayó, ¿no? Correcto. Tenemos que poner mucha atención en que las cosas prioritarias no deben ser ni siquiera las del cuerpo, sino la del espíritu. Correcto. O sea, en esa disyuntiva de entre que es el hambre, Jesús te enseña y te dice, es que al final tú puedes dominar al hambre, ¿verdad? Claro que son situaciones muy personales y que indudablemente nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que te tocan, ¿sí? Por eso también yo aquí lo quiero tratar con mucha delicadeza, porque no se trata de estandarizar y simplemente decir, pues como Esaú o como Jesús, no. Simplemente tratar de sacarle jugo a la lección que estamos viendo, que bien, gracias Rocío por esta excelente observación, de esta paridad entre dos tienen hambre, pero cómo reaccionan a esa hambre y qué representa ese simbolismo. Porque entonces, ahora vemos en Jacob, en esta parte del relato, pues también hay, pues él pudo haber dicho, bueno, agarré a mi hermano en debilidad, porque creo que también Jacob hizo astutamente, porque dijo, tiene hambre. O sea, el otro no va a pecar de inocente, o no, o ustedes qué opinan. El otro también no dijo, no, pues se lo pregunto un día que esté satisfecho. No, o sea, él vio la oportunidad y dijo, ahorita tiene hambre, y ya lo conocía, ya conoce a su hermano, entonces creo que dijo, tiró la pedrada sabiendo que le iba a salir bien, ¿no? Así Oye, yo, hermano, pero no le orilló la mamá que él fuera. O sea, a lo mejor él no iba a ir, pero la mamá le dijo, ven y ponte esto. fíjate, no, ahorita no recuerdo yo, la parte del relato, según yo, me parece que eso se lo dijo la mamá después. ¿Cómo podía terminar de hacer el plan? Pero creo que no se lo dijo antes. Creo que originalmente, si no, que mis hermanos me corrijan, pero si no mal me equivoco, la propuesta original es de Jacob. Ya fue su madre que le dijo, bueno, ahora haz esto, pues para que te salga, cúbrete los brazos y bla, 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 pero se lo dijo después. Dice su hermana Rocío, yo siempre en las fiestas pienso esto cuando hay que hacer ayuno. Pienso que es más importante lo del espíritu que lo del cuerpo. Gracias, mi hermana. Bueno, entonces, lo que quiero destacar entonces, en resumen, mis hermanos, es que vean que cómo hay un problema y son dos, ¿sí? Nada más son dos. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante porque de ahí esa parte de cuando nosotros entendemos o estamos empezando a estudiar la palabra de Dios,
creo que la primer parte que hace la palabra de Dios o que debe hacer, si es que nosotros, y creo que lo hacemos correctamente, es ese análisis que hacemos de nosotros mismos, porque ¿cómo podemos entender que los problemas no se den si tan solo entre dos, vean, si tan solo entre dos se puede dar, y aquí son hermanos, pero también puede ser padre e hijo, hijo y padre o madre, también puede ser tíos, o pueden ser primos, o puede ser tu vecino. O sea, así de sencillo comienza el génesis de un problema entre dos, ¿sí? Es lo más mínimo. Y entonces, como bien decía, hemos aprendido con los estudios de nuestro hermano Jaime, eso Dios lo está permitiendo. Dios ha hecho este universo, este planeta, para que nosotros vivamos esta experiencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve ese problema? Nuestro hermano ya nos narró en su guardia cómo se pudo, en el caso de Esaú y de Jacob, o de Esaú e Israel, vemos cómo al final, gracias a, ¿qué fue? ¿Cuál fue la palabra clave? A ver, ¿cuál es la palabra clave que hizo Jacob para resolver la situación con su hermano? ¿Cuál es la palabra clave? La humildad, ¿no? Exactamente, la humildad. Y con esa humildad se pudo sanar esa discordia. Con esa humildad se pudo sanar ese robo. Porque al final de cuentas, por eso, si no mal me equivoco, a ver, creo que sí, Jacob significa ladrón. Jacob, suplantador. El nombre Jacob, de origen hebreo, significa suplantador o el que suple. Entonces, ¿cómo pasas? Fíjense, ¿qué nos está diciendo Dios ahí? ¿Cómo pasas de ser un suplantador a ser, qué significa el nombre Israel? Eso también lo vimos ya con su hermano Jaime. ¿Qué significa el nombre Israel? Ya lo están buscando. El que pelea, a ver, ¿quién me...? El que lucha con Dios. Así es, vamos a ver. Oye, Saúl, Mande. pero también yo veo, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Que nuestro Padre Celestial Jehová ya sabía todas estas cosas porque conoce los corazones de los hombres. Saúl lo identificamos, ¿no? Como un hombre aventurero, ¿sí? Que pues, le gustaba, ¿no? El riesgo. Y tan es así, ¿no? Que cede, ¿no? Su primogenitura, ¿sí? Y sin embargo, Jacob era el hombre, ¿no? Sensato. Yo también veo esa parte, ¿no? Que no nada más pudo ser, ¿no? Un deseo o una ambición por parte de Jacob, ¿sí? Sino que a veces nosotros como seres humanos advertimos y podemos advertir las deficiencias que como seres humanos tenemos cada uno de nosotros, ¿no? En quien hay sensatez, en quien, y quien no la tiene, ¿sí? Pienso en esa parte, ¿no? Bueno, eso pienso yo, ¿sí? Sí, Marita, gracias, gracias. Bien, entonces aquí, mis hermanos, vemos, lo que quiero yo trasladar es que mi punto para este estudio, ese análisis es, si nosotros vemos que desde que somos dos, por ejemplo, hay dificultades, pero vean que esas dificultades, tal vez aquí podremos contrastar que entre Jacob e Esaú tenemos un buen desenlace, a diferencia de Caín y Abel, que ahí lamentablemente el desenlace no fue el mismo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando de ahí, de ser dos, nos vamos a 12? Ahí ya son 12 hermanos, y ahí, por ejemplo, nosotros sabemos qué fue lo que le hicieron a José. Vamos a poner ahí, vamos a agregarle a José. Ahí tenemos, vamos a poner, bueno, a este que está aquí. Vamos a cambiarle de color rápidamente. Permítanme para identificar a José. ¿Qué fue lo que hicieron a José?
¿Qué le hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Lo vendieron. Así es. Lo vendieron. Ay, espérame, mejor lo voy a poner en color blanco. ¿Por qué lo vendieron? Por envidioso. Porque tenía envidia a todos los hermanos de él, porque lo quería el papá más a él. Dijeron, ay, vamos a hacer una bromita. ¿No? Ahí tenemos a José, lo venden, ¿verdad? Y vemos también nuevamente otro relato cuando después los hermanos José los encuentra en Egipto y cuál es la situación que tiene precisamente con ellos, ¿no? Ahora, nosotros nos preguntamos, mis hermanos, las situaciones complicadas se siguen presentando, ¿sí? Ahora ya son 12 y se siguen presentando. Y luego, cuando se convierten en 600,000 personas, tan solo considerando a los hombres, pues qué cosas no podían estarse pasando en una población tan grande que ahora ya no son una familia, ahora son un pueblo, ya son una nación, ¿verdad? Y tenemos entonces ahí la presencia de Moisés. Y entonces nos narra el relato bíblico, ¿verdad? Que bajo la tutela de Moisés, con todas estas personas, pues obviamente Moisés los atendía cada vez que tenían algún problema. Entonces ahora vamos a leer que dice Éxodo 18, del 13 al 17. Éxodo 18, del 13 al 17. Éxodo 18. Leo. Sí, 18, 13, ¿a qué? 17. 17. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo que el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Hasta ahí ahorita, hasta ahí, gracias. Entonces vean cómo en esta parte nos narra la Biblia que estando ya una vez que el pueblo salió de Egipto, ¿verdad? Pues ya no estaban bajo la tutela de los egipcios, ahora estaban por ellos mismos y entonces empezaron a llevar a Moisés los asuntos, ¿verdad? Los asuntos que se pueden dar en cualquier momento porque son una comunidad. Y si hemos visto en este ejemplo que desde que eran 2 hermanos se dan asuntos, después cuando eran 12 se dieron asuntos también, pues qué más pensar que ahora que eran una nación. Ahora, la pregunta, mis hermanos, es, ¿qué no el pueblo ya había oído las ordenanzas de Dios? Pregunto, ¿qué no el pueblo ya había oído las ordenanzas de Dios? ¿No se las había dicho ya Moisés? ¿Cómo es que Sí, ya, entonces, mandé? que sí, ya. Ok. Y entonces, ¿cómo es que entonces, de todos modos, las personas venían a Moisés, ¿verdad? A presentarle situaciones, o sea, a volverle a decir, oye, fíjate que esto otro, ¿sí? Por eso dice aquí que estaba el suegro de Moisés y él, cuando estuvo de visita, ¿verdad? Se dio cuenta que
el pobre hombre, Moisés, pues, pasaba desde la mañana hasta la tarde atendiendo a todas las personas. Por eso le dice, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y le dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y esa es una pregunta que creo yo que nosotros nos debemos hacer y preguntarnos de que ¿es esa la labor? ¿Es ese el objetivo? ¿La meta de lo que se plantea delante del cristianismo? Que todo mundo vaya y tenga que ir a ver a alguien para consultar y que esa persona tenga que mediar entre ustedes y Dios para poder resolver el problema. ¿Ese es el plan? ¿Esa es la labor? ¿Esa es la orden? ¿Qué le falta ahí al pueblo? ¿Qué podemos aprender de esa parte en donde va todo el mundo a ver a Moisés? Porque Moisés habla con Dios. Bueno, y la pregunta es, ¿y no Dios también podría hablar con las personas? Si ya tenían ellos las ordenanzas que Moisés les había hecho saber. Y esta es la parte de análisis que voy a quedarme aquí para continuar el domingo, porque creo, mis hermanos, que esa es la parte donde por eso Jesucristo dice, cuando Jesucristo nos habla, creo yo que por eso Él nos dice que nuestra responsabilidad no es de Él, es de nosotros, que es algo que reiteradamente también nuestro hermano Jaime ha dicho, ¿sí? Me decía una persona, un conocido hace rato, ¿no? Ya vieron que falleció cierto líder religioso, ¿no? Y pues están organizando para elegir a uno nuevo, y me decía esa persona, ese conocido, oye, ¿por qué le dicen padre? Y digo, bueno, pues la Biblia no dice que tú le tengas que decir padre más que a tu papá. No, pero fuera de ahí, a nadie más le dices padre más que al Todopoderoso, ¿no? Fuera de ahí, a cualquier otro hombre o mujer. Bueno, si es alguien que quieres mucho y que te crió, pues le puedes decir papá o mamá si quieres, ¿no? Pero no así, no porque sea una orden de Dios, ¿no? Pero quiero dejar para análisis para que sigamos el domingo de qué hace el pueblo aquí, y creo que, en mi opinión, mi propuesta para ustedes, mis hermanos, es que Jesucristo nos dice, por eso tenemos problemas, porque como personas nos gusta siempre decir, que lo resuelva Moisés. Vamos a ver a Moisés, porque él es el que habla con Dios, pues que él lo resuelva, ¿no? Que también podría ser aquí el caso. No, pues es que hay que decirle a Pablo, o hay que decirle a Jaime, o hay que decirle a no sé, a Saúl, ¿no? Hay que decir, ¿por qué? Porque ellos son el consejo. No, espérate. Oye, Todos, hermano, en aquel tiempo pues iban todos con Moisés, sí. porque era el único que se comunicaba con nuestro Dios, pero nosotros, aquí en el Espíritu Santo, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A Él no. Pero yo ahí, por eso propongo, hermana Yoyis, que no. Dios habla con todos. No era que, más bien aquí yo lo que diría yo que critico del pueblo es que en lugar de tomar la responsabilidad de decir, yo puedo también hablar con Dios, porque ya sabían las leyes. O sea, Decisiones, tomar decisiones de ellos mismos también, ¿no? correcto, porque ¿por qué esperar hasta que vaya yo a ver a Moisés para que me lo resuelva? Cuando entonces yo qué soy. O sea, yo también puedo ser competente de resolverlo porque yo ya sé las leyes de Dios, ya me las dijo, ¿sí? Entonces yo podría resolverlo y no tener que esperar hasta ver a Moisés, ¿no? Es como cuando te dice una persona, bueno, le decían a mi mamá, uy, Lourdes, manita, vengo a verte, ¿sabes qué? Podemos hacer una oración porque Dios a mí no me oye, te oye a ti. O sea, a lo mejor también la pudo haber oído a esa persona, pero se aceptan a las personas que tienen más conocimiento, que saben, o sea, se hacen menos las personas que van a pedir oración, sabiendo que ellas también pueden pedir oración a Dios.
Claro, efectivamente, porque más bien se trata de que creo que el concepto, que también lo podemos estudiar más adelante, el concepto de la oración colectiva, que precisamente nos hablan los profetas y los apóstoles, es yo lo interpreto, mis hermanos, como una actitud de solidaridad, de entender la situación compleja del hermano o de la hermana y tenerlo presente, porque al final de cuentas, mis hermanos, si a mí me duele el dedo, no les va a doler jamás a ustedes, ¿no? Si yo tengo el dolor de cabeza, no, aunque ustedes oren, no se va a pasar el dolor de cabeza a ustedes. Por eso, ¿se acuerdan lo que también, ahí se me está acabando el tiempo, pero lo digo rápido? ¿Se acuerdan cómo, creo que eso lo dijo ahorita, ay, no me acuerdo si fue nuestro hermano Pablito o nuestro hermano Jaime en su estudio, nuestro hermano Ricardo, cuando Jehová les reclamó y les dijo, ustedes dicen que los pecados de los padres pasan a los hijos o que los pecados de los hijos pasan a los padres, y yo les digo que no, ni los padres pagarán por los pecados de los hijos, ni los hijos pagarán por los pecados de los padres. Pues es aquí igual. Si tú tienes una situación compleja, tus hermanos oran por ti, pero tus hermanos no van a sentir lo que tú estás sintiendo. No se traspasa esa parte. Pero por supuesto se apoya, ¿verdad?, en la oración, pero es indudable que, no sé si decirlo de esa manera, la copa esa te la tienes que tomar tú. Esa es tu prueba, esa es tu copa. Y aunque pidas apoyo en la oración, la copa es tuya. No puedes eludirla, mis hermanos. No sé si se entiende la idea. No puedes, como decía Jesucristo también dijo, Padre, si se puede, que no beba esta copa, pero no se le iba a pasar a Pedro, ¿verdad? No se le iba a pasar a alguien más. Era o él o él. Y entendió la respuesta y dijo, pues es la mía, ¿no? Porque eventualmente, cuando nos llega esa situación, mis hermanos, la tenemos que enfrentar solos. Por ejemplo, y no me voy a interpretar, no digo que no lo pidan, pero por ejemplo alguien dice, Señor, mis hermanos, pues rueguen por mí porque voy a tener un examen. Pues sí, podemos rogar por ti, pero tienes que estudiar. Porque el que va a hacer el examen eres tú. No va a ser Cristo, no se va a meter Cristo en tu cuerpo y va a empezar a contestar y te va a hacer que sepas por arte de magia. No, tienes que contestar tú. ¿Sí me entienden? Oye, hermano, no les voy a decir a ustedes, oren por mí porque voy a hacer un vestido, no sé si me vaya a salir bien o mal. Eso es, tengo que tener el conocimiento ya de lo que voy a hacer, porque se supone que pues aprendí a hacer los trazos y todo, ¿no? Sí, No sí, porque vayan a orar por mí y me va a salir bien o mal el claro, vestido. claro. Bien, mis hermanos, pues vamos a terminar por ahorita y seguimos el domingo y después el Domingo. miércoles. Jehová les bendiga y les guarde.